Vamos a iniciar dando gracias este día por poder estar juntos y porque seguramente nuestro Padre tiene una gran mesa en la cual servirnos el día de hoy. Si quieres dar gracias. Gracias, Señor. Gracias por traernos aquí, todos los que se están conectando y por conectarse. Gracias por el tiempo que nos vas a dar aquí unidos, juntos, recibiendo de ti, Señor, a través de todos. Gracias por esta semana que viene y la levantamos delante de ti, Señor, en todo lo que hacemos, que estamos viviendo a ti. Gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en un proceso maravilloso de parte de Dios. Él está cumpliendo su promesa de adopción. Para Dios no es suficiente decirte tus pecados están perdonados y te vas a ir al cielo un día. Él quiere, y está clarísimo, una vez que el Espíritu Santo te lleva a ver esto, lo ves en todas las expresiones de Jesús, que se trata de que aquí en esta tierra podamos manifestar la realidad de Dios, tanto como Jesús manifestó a Dios durante su tiempo aquí en la tierra. Juan 1:18 dice de Jesús lo siguiente, dice, a Dios nadie le vio jamás. Y luego dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha manifestado. Y entonces aquí se crean los paralelos o las similitudes con Jesús como nuevas criaturas. Si todavía estamos con el concepto humano del Evangelio, en el cual Jesús es diferente a nosotros y somos salvos por gracia, pero seguimos en la misma naturaleza en la que estábamos antes, no entendiendo que la salvación es precisamente ser salvados de la naturaleza humana y por gracia ser traídos a la naturaleza divina. Entonces, pero si estamos allí, pues tenemos que empezar con entender a qué vino Jesús, ¿verdad? Vino a darnos la vida de Dios, vino a hacer posible que seamos hechos hijos de Dios. Pero una vez que ya entramos no solamente a escuchar sobre la adopción divina, sino entramos a recibirla y a vivirla, entonces estamos en este proceso maravilloso en el cual Dios se ocupa de habilitarnos en la vida divina, de enseñarnos vivencialmente cómo ser uno con Dios. Porque la vida divina solamente se puede vivir en uno. Y esta es la razón fundamental por la que Jesús hizo la oración de Juan 17, o que está registrada en Juan 17, donde Él establece el propósito de su sacrificio, el propósito de la inversión de su vida, y lo enfoca absolutamente a nosotros. Él dice, iniciando, ¿no? La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y luego continúa hablando de la razón por la que Él vino y dice, como le has dado potestad, hablándole al Padre, dice que el Padre le dio potestad a Jesús para que dé vida eterna a todos los que el Padre trae a Él. Entonces te das cuenta que allí queda plasmado el propósito. Si el propósito es que tú y yo tengamos vida eterna. Juan 3:16 lo declara así, que no se pierdan el que cree en Jesús, sino que tenga vida eterna. Bueno, esta vida eterna, la vida que Jesús es, nos es dada aquí adentro.
cuando le permitimos a Dios vivir su vida en nosotros. Y por eso en Juan 17 Jesús se enfoca en un tema, y el tema es: Padre, que así como tú y yo somos uno, ahora quiero que cada uno de ellos sea uno con nosotros, en nosotros. Y él lo especifica y dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Y el mundo, este mundo, vea que los has amado a ellos como a mí me has amado, y crea que tú me enviaste. Entonces vamos a escuchar hoy a Dios, cada uno conforme este ágape se desarrolla, y vamos a permitirle al Espíritu Santo hablarnos de cómo aprender a vivir la vida eterna aquí, en esta tierra, en tu diario vivir, en tu momento a momento. Porque la obra de Dios ya te ha hecho una nueva creación. Si tú has venido a Cristo, si tú has recibido la adopción de hijo, la única manera en que Dios te recibe es destruyendo al hijo o la hija de Adán que fuiste, juntamente con Jesús en la cruz, Romanos capítulo 6, y creando una nueva persona que Él engendra de sí mismo y que nace de Dios. Entonces, hasta aquí, esto es obra de Dios. Lo que sigue es permitirle a Dios establecernos, enseñarnos a vivir esta nueva creación. Y la primera parte es la transición de identidad. Es aprender a vivir una nueva identidad. Y Jesús nos habla de esto cuando Él dice: si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo. Ahora, han surgido muchas doctrinas y teorías de lo que es negarse a sí mismo. Pero vamos a permitirle a Dios hacerlo sencillo, ¿sí? Niégate a ti mismo. De la manera más sencilla es: deja de verte, de tratarte y de portarte como un ser autónomo. Piénsalo, niégate a ti mismo. Bueno, y si me niego a mí mismo, ¿quién soy? Porque el ser humano está todo relacionado a sí mismo. Yo soy fulano, sutano, mengano, y tratamos de vestir esa identidad con gloria humana, ¿no? Porque todo ser humano está destituido de la gloria de Dios. Entonces, Jesús enfrenta o enfoca directamente este paso que nos corresponde aprender a vivir: dejar de ser la persona humana que hemos sido. Niégate a ti mismo. No habla de una experiencia monástica donde te deprives de cosas, te das cuenta de comida, de propiedades, no. Si tu corazón está atado a esas cosas, Dios tendrá un proceso específico para librar tu corazón de esas esclavitudes. Pero el negarte a ti mismo es más profundo todavía que lo externo. Trata con quién eres. Y entonces, decirle a Dios permanentemente a tu persona humana es de lo que se trata. Y vamos a
hablar un poquito hoy de las acciones que corresponden a esta vivencia. Pero antes de entrar a explicar cómo me niego a mí mismo, cómo aprendo de Dios a negarme a mí mismo, vamos a entender el por qué. ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué Jesús lo pone como algo no negociable? Si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme cada día. Y te das cuenta, pone ahí el término de la constancia. Entonces, ¿qué sucede cuando me niego a mí mismo? Pues sucede el desconecte que me obliga a tratar de vivir la identidad humana para poder verme en libertad de esa esclavitud y ser traído a la vivencia de la nueva creación que soy. Porque la nueva criatura que ha nacido de Dios no es autónoma. No es una criatura como la humana, que es por sí misma. La nueva creación solamente existe, funciona, opera en Cristo. Y por eso Jesús dijo, tú en mí, hablándole al Padre, y yo en ellos. ¿Te das cuenta? Y todo el lenguaje de la Escritura, hablando sobre esta nueva creación, es, por ejemplo, 2 Corintios 5:17, de manera que si alguno está ¿dónde? En Cristo, es una nueva creación. No hay existencia separada de Dios. Y el proceso entonces viene a ser el aprender a vivir esa realidad. El dejar de verme, de tratarme y de comportarme como un ser humano. El ser humano, una vez que nace físicamente del vientre de su madre, tiene su propia vivencia, aislada de los demás. Podemos estar en el mismo lugar, pero nunca ser uno. Cada quien es cada quien. Esa es la naturaleza humana. Entonces, la práctica de esto, de aprender a negarme a mí mismo, es lo que va a permitir que yo pueda unirme y ser uno con Dios. Porque si no aprendo a negarme a mí mismo, no puedo vivir la vida en uno con Dios. Mi entendimiento, mi proceso racional sigue siendo humano. Por ejemplo, Dios mío, ayúdame. Vamos a entender en un ratito por qué eso es una oración completamente humana que no tiene lugar en la vida de los hijos de Dios. Así que subrayemos esto como una parte importantísima de nuestro crecimiento para activarnos en la vida divina. Bueno, si negarme a mí mismo permite que yo participe de la vida que Dios es, y no negarme a mí mismo prohíbe que yo participe de la vida que Dios es, pues puedo ver la importancia de aprender a vivirlo. ¿Sí? Porque no hay término medio. Muchos que no hemos aprendido a vivir esto, solamente conocemos a Dios de manera eventual. ¿Qué quiero decir con eso? Que en ciertos eventos hemos probado la realidad de Dios. Hemos participado o recibido su paz o su misericordia, su perdón, etcétera. Pero de eso
a ser uno con Dios, hay una distancia irreconciliable. Y lo podemos ver, por ejemplo, en el pueblo de Israel. En Efesios, el capítulo 4, el Espíritu Santo dice, todos anduvieron bajo la nube. Todos bebieron del agua, de la roca, que era Cristo. Todos comieron el maná. Pero ¿sabes qué? No vivían a Dios. Aquí adentro. Externamente estaban siendo beneficiados por la presencia de Dios, por las obras de Dios, pero internamente estaban viviendo su esclavitud a la naturaleza humana. Y lo demostraron constantemente. Esa fue su realidad. Entonces, a lo que no hemos sido llamados es a una relación eventual con Dios. De evento a evento. Hemos sido llamados a una vida en uno con Dios, eternamente. Lo cual quiere decir, para nuestra comprensión, sin interrupción. Sin interrupción. Bueno, vamos al grano. ¿Cómo me niego a mí mismo? Para entenderlo, vamos a comprender el proceso de la vivencia en la naturaleza humana. Lo hacemos en automático, pero no necesariamente lo entendemos. Y el proceso humano siempre inicia con los pensamientos. Los pensamientos engendran sentimientos y la combinación de ambos decisiones. Entonces, de manera espontánea, innata, el ser humano piensa, aunque esté chiquito, y luego siente, y luego decide. Ese es su sistema operativo. Entonces, pensamientos engendran diferente tipo de sentimientos. Y los sentimientos, cuando tú dices, no me cayó bien, entonces mejor decidí. ¿Ves la secuencia? Es que me acordé de esto y ya no me sentí bien. Y entonces decidí. Ese es el sistema humano. Pensamientos, sentimientos, decisiones. Y muchos de nosotros hemos vivido involucrando, queriendo que Dios se involucre en ese sistema. Señor, me siento mal. Dame tu paz. ¿Te ha pasado? ¿Lo has hecho? Todos lo hemos hecho. Tengo miedo. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes lo que tengas que sea humano operando en tu espíritu? Pues hay una razón muy sencilla. Estamos operando en la naturaleza humana. Y orando humanamente, decimos, no, si yo oro, yo le pido a Dios que me ayude, que me acompañe, que... Pues fíjate que eso no es a lo que Dios se dedica y no es a lo que Dios te llamó. El llamamiento es a ser hijos en la semejanza de Jesús y Jesús es uno con el Padre. Así que negarme a mí mismo es aprender a no accesar la capacidad humana para ir a la vida de los pensamientos y de los sentimientos y decisiones que se originan de ellos. Negarme a eso. No darle lugar. Entonces, ¿qué hago? Si me niego a mí mismo a ser yo por mi cuenta, entonces me abro a ser uno con Dios. Esa es la alternativa y es el llamamiento.
Y miren cómo funciona, es sencillo, ¿sí? Tienes frente a ti un asunto y el raciocinio humano quiere de inmediato engranarse a resolverlo, a pensar. Y ya hablé de la cadenita, ¿no? Pensamientos, sentimientos, decisiones. Y aunque la decisión sea orar, quiero dejar eso clarísimo, que todo lo que se produce de ese proceso humano no es divino. ¿Sí? Por eso Jesús dijo, no pienses que por tu mucha palabrería vas a ser escuchado por Dios. Entonces, proceso correcto. Tengo un asunto enfrente y en lugar de ponerme a pensar qué hacer, me niego a eso y me abro a Dios. ¿Cómo? Escuchándole. Toda tu acción tiene que iniciar allí. Porque escuchar a Dios es exactamente lo mismo que hacemos cuando inhalamos, cuando tomamos aire, cuando inspiramos. Vamos a entender esto hablando un poquito del funcionamiento del cuerpo físico. Sin oxígeno no vive tu cuerpo, ¿verdad? Entonces tenemos estos órganos, este sistema para recibir el aire, el oxígeno, los gases benéficos que van a ser transferidos a la sangre y van a ir a todo el cuerpo para permitirle funcionar. Y entonces hay este constante proceso de estar recibiendo, inspirando y expirando los gases malos, ¿cierto? Y no es algo que te detienes a pensar y dices, ay, se me olvidó respirar. Si eso te empieza a suceder, tienes serios problemas, ¿no? Pero es algo innato. Bueno, en tu espíritu de la nueva creación tienes exactamente un sistema igual. Un sistema para recibir vida. Pero esta vida es entregada por los oídos del Espíritu. En Juan capítulo 8, Jesús declara lo siguiente. Él dice, las palabras que yo te hablo son espíritu y son vida. ¿Te das cuenta? Entonces, para recibir vida divina, necesito escuchar en mi espíritu a Dios. Si escucho, la vida me es provista. Si no le escucho, no recibo su vida. Y cabe aquí decir que tenemos que salirnos de estos conceptos de vida eterna como algo futuro. Sí, ya Dios me dio su vida, pero ¿cuál estoy viviendo? La vida que Dios te da es para que la vivas en el instante. La vida de Dios incluye la paz que Dios es, el amor que Dios es, el gozo que Dios es, etcétera, etcétera. Todo lo que Dios es. Eso es lo que Él quiere ver actuando en cada uno de sus hijos. La vida divina. Esa vida nos es dada por las palabras que el Espíritu Santo va a estar hablando a tu espíritu. Y en Romanos 8:16 se nos habla de esta conversación de espíritu a espíritu. Y dice lo siguiente, dice el Espíritu mismo, el Espíritu Santo,
da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Entonces, toda conversación divina en el espíritu de cada hijo o hija de Dios empieza de esa manera. Me niego al proceso humano de pensamientos, sentimientos, decisiones humanas. Me abro a escuchar y el Espíritu Santo siempre va a decirme quién soy. Ni siquiera eso tengo que acordarme. ¿Sí? Sino que Él te va a decir a tu espíritu, eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Y esas palabras son espíritu y son vida. Traen consigo el poder de Dios, la capacidad que te está siendo dada para vivificar tu espíritu. Y cuando recibes ese testimonio, entonces tu espíritu de hijo o de hija responde, Abba, Padre. Y allí ya tienes ahora la conversación correcta. Una vez que vives eso en tu espíritu, ¿qué sigue? Todavía está el asunto ahí enfrente que hay que resolver, que no puede esperar, porque cuántas cosas tenemos que son urgentes, ¿verdad? Que demandan una respuesta ya, ya, ya. ¿Y cuántos problemas generamos por cometer el error de ir a atender esas urgencias a nuestra manera? Lo digo yo por experiencia propia. O sea, cada vez que actúo sin negarme a mí mismo, hay consecuencias negativas. Porque lo que Dios tenía preparado para vivir con su Hijo, yo no lo permití. ¿Se dan cuenta? Si le creemos a Dios, entonces no hay nada que venga a tu vida que Él no conozca y en lo cual Él no esté comprometido a vivirlo contigo. Pero aquí hay otro factor importantísimo. Y lo vamos a ver en Jesús. Él es la promesa que Dios te ha hecho. Hacerte conforme a su imagen, o sea, hacerte idéntico a Jesús. Bueno, en Juan 5:19, Jesús dice lo siguiente, y lo dice de sí mismo. Les dice, de cierto les digo, que el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra. Porque todo lo que el Padre hace, eso también hace el Hijo. Quiero que pienses en eso un momentito y le des oportunidad al Espíritu Santo de mostrarte lo que Jesús está diciendo. El Hijo, Jesús, no puede. No dice elige no hacerlo. Puede, pero no lo hace. No. Y recuerda cómo introduce Jesús esto. Él le da un valor sumamente importante cuando pone el prefijo de cierto les digo. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra. Porque lo que el Padre hace, eso también hace el Hijo. No copia al Padre, lo hace en uno con el Padre. Esto Jesús lo explica todavía más claramente en Juan capítulo 14, verso 10, donde dice Jesús,
el versículo 9 dice, si no me creen a mí, que soy uno con el Padre, pues créanlo por las obras. ¿Qué obras? Pues las sanidades, las liberaciones, las resurrecciones, los milagros. Y él explica y dice, las palabras que yo hablo no son mías. El Padre que mora en mí, él hace las obras. Ahora, lo importante de estas palabras es que te veas en esas palabras. Que entiendas que ese es tu llamamiento. Que esa es la vida que te corresponde como hijo o hija de Dios. Vivir participando en las obras que el Padre quiere hacer contigo. Jesús eso vive. Y por eso el sistema operativo del Hijo Divino es no puede hacer nada por sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra. Entonces vamos a entender la función de Jesús como hijo. ¿Cómo piensa Jesús? Su mente. La Escritura dice en 1 Corintios 2 que se nos ha dado la mente de Cristo. Bueno, tenemos que recibir la mente de Cristo y luego aprender a usar la mente de Cristo. Y resulta que la mente de Cristo es muy sencilla. Porque Él no vive pensando un montón de cosas, ¿no? Sino que su mente funciona así, nada más. Padre, muéstrame. ¿Qué quieres hacer? Está el ciego de nacimiento. Los discípulos ven al ciego y se ponen a pensar. Proceso humano. Y sus cabezas religiosas humanas lo llevan a, no, pues es que debe haber pecado, porque pues mira, cómo está el pobre muchacho, así nació. Y de esos pensamientos humanos nace la pregunta que le hacen a Jesús. ¿Quién pecó? Ni siquiera le preguntaron, ¿será posible que este problema sea por pecado o hay otra razón? No, ellos venían ya ciertos de que la razón del problema era pecado, o de él o de sus padres, uno de los dos, pero alguien era culpable de pecado y el muchacho nació ciego. Jesús está allí porque está siendo guiado. Él no se guía solo, Él no piensa solo, Él no hace solo. Él vive recibiendo lo que el Padre quiere hacer en su espíritu y uniéndose al Padre para que el Padre haga sus obras. En Él, con Él. Entonces, cuando Jesús oye lo que dicen los discípulos, ¿qué hace en su interior? ¿Se pone a pensar? ¿Qué les digo? No. Padre, muéstrame. Y el Padre le da las palabras que quiere contestarle a estos hombres. Y Jesús las habla. No, no es porque pecó ni este ni sus padres. Esta condición es para que las obras de Dios se manifiesten, se cumplan. Y el Padre le muestra a Jesús cómo Él quiere sanar a este hombre ciego. Y Jesús actúa con el Padre y resulta sano el ciego de nacimiento.
¿Quién es el actor? El Padre. ¿Te estás viendo ahí? Sí. Esto va a destruir en nosotros, si le permitimos a Dios establecer su verdad en nuestra vida, va a destruir desde la raíz la operación de la naturaleza humana en tu ser. Por eso Jesús dice, ¿quieres venir donde yo ando? ¿Quieres ser como yo soy? Niégate a ti mismo, porque así como vienes, en tu esquema humano, no tienes nada que ver con la vida divina. Esto nos permite entender por qué en Mateo 7, cuando Jesús habla de personas que dicen conocerle, él va a tener una respuesta muy diferente. Va a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Ahí está el problema. ¿Cómo que tú hiciste? ¿Tú hiciste milagros? ¿Tú hiciste liberaciones de demonios? ¿Tú hiciste? Tú, espérate, no. Ahí está algo mal. Y si alguien entiende eso es Jesús, porque Él no hace nada de sí mismo. Entonces, el que dice que hace para Dios, no conoce a Dios. Porque así no trabaja Dios. ¿Te das cuenta? El Padre que mora en mí, Él hace sus obras. ¿Cómo se conecta eso a ti y a mí? Vamos a escuchar a Jesús todavía. Mismo capítulo, este fue el versículo 10, y en el versículo 11 y 12 Jesús dice, por lo tanto, de cierto les digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago en uno con el Padre, Él las hará también en uno con el Padre. Efesios 2:10, el Espíritu Santo ahí nos dice, porque soy hechura suya, creado en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? No hay esta parte autónoma, independiente del ser humano. No existe. Creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, no para que las hagamos. No hay nada más frustrante que hacer cosas para Dios y que luego no funcionen. No sé si tú lo has vivido, yo sí. Haces y te esfuerzas y das y esto y aquello y luego no hay un fruto divino. Pero en contraste, no hay obra que Dios haga que no funcione, porque sus obras son perfectas, son poderosas, son buenas y son eternas. Entonces los hijos de Dios tenemos que entendernos en este llamamiento y aprender la vivencia. Tu día no es para que tú hagas y Dios te ayude. Eso es ignorancia absoluta. Con todo respeto. Pero si algo a mí me sirve es cuando Dios me confronta y me dice, no, estás mal. Así no es.
Tu día, un día a la vez, es para que tú participes en las obras que tu papá preparó de antemano para que andes en ellas con él, para que le permitas a él hacerlas. Y ahí se acaba la rutina del trabajo, del hogar, de todas las cosas que desgastan al ser humano. Porque tú no tienes idea de lo que Abba tiene preparado para vivir contigo cada día. Puede ser la misma actividad. Vas a cocinar el desayuno para tu familia. Es la misma actividad, pero ¿cómo lo quiere hacer Abba contigo hoy? El verdadero crecimiento en Dios opera allí, en lo que ocurre en tu corazón. Y por esta razón es que tenemos que entender al Espíritu Santo en su trabajo. Su trabajo es habilitarte para que vivas la vida de Cristo, la vida de Jesús como hijo o hija de Dios. El poder es de Dios. La capacidad que necesitas para esto es divina. Te va a ser provista en el instante, cada momento. No hay problemas de provisión. Si para que Dios viva su vida desde tu ser, Dios tiene que estar en tu ser. Y es precisamente lo que ha hecho. Allí mismo en Juan 14, Jesús describe todo esto. Primero él habla de la venida del Espíritu Santo a tu espíritu. Dice, ya no va a estar solo con ustedes, como yo he estado físicamente con ustedes, sino que Él va a estar en ustedes. Y adelantito Jesús dice, y si guardas mi palabra. ¿Qué es guardar su palabra? ¿Tenerla en un cajoncito ahí en tu casa? No, es vivirla, es darle el respeto que se merece lo que Él te dice. Entonces mi Padre te amará y vamos a venir a ti y vamos a morar contigo. Así que el hacedor de las obras, si tú le has recibido, ¿dónde mora? En ti. Eres su casa, una casa viva. Ahora, ¿qué hace falta? Pues aprender a negarte a ti mismo. No le des por el lado de los pensamientos y sentimientos y decisiones y acciones humanas. Rehúsa eso. Debemos rehusar eso como se rehúsa una plaga, como algo abominable. ¿Por qué? Porque es elegir entre vivir la vida divina o la esclavitud humana. Y una vez que el Espíritu Santo te lo hace entender así, es muy clarita la opción y la decisión. No tengo que hacer yo dándole por mi cuenta. Y vas a ser enseñado, adiestrado, habilitado o habilitada en la vida divina por el Espíritu Santo. Eso no es tu problema. Lo que Él tenga que hacer, lo va a hacer. Él hace nuevas todas las cosas. Él hace. Pero la elección es tuya, para tu vida. Y mía para la mía. Y esa elección la estamos haciendo constantemente. ¿Sí? A cada momento. Suena el teléfono. ¿Reacción humana o reacción divina? ¿Cuál? ¿Escuchas a Dios para contestar el teléfono? ¿O lo piensas y lo sientes, no? Hoy los teléfonos nos dicen quién está llamando, ¿no? Entonces, no, ahorita no quiero hablar con él.
No te negaste a ti mismo. Suena el teléfono, es mi espíritu. Me pongo a escuchar a Dios. Pero es que estos son asuntos, muchos traemos todavía este cassette o este programa, esta programación humana en nuestro raciocinio. Por eso es que la transformación es la renovación del entendimiento, de lo humano a lo divino. Y muchos todavía traemos el entendimiento humano de que hay una división entre las cosas divinas y las cosas terrenales. O sea, que si se trata de trabajo, de comida, de dinero, de cosas, de todo eso, eso es terrenal, eso no pertenece a las cosas de Dios. Tengo noticias para ti. El hijo o la hija de Dios no tiene un corazón dividido, no vive en dos realidades. Sí, esa es la tragedia que le ha ocurrido al cristianismo, que tenemos este espacio para Dios y luego la vida real del mundo. ¿Sí? Y vivimos con este concepto de yo que quisiera estar con Dios todo el tiempo, pero pues es que tengo que ir a trabajar. Es que tengo que... Espérame. Entonces, ¿Dios está dónde? Todos esos esquemas racionales tienen que venir y ser renovados en tu ser para que te veas en la realidad divina. Eres hijo, por lo tanto, Dios habita en tu espíritu. Y hay un solo actor en la vida divina, es el Padre. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino aquello que el Padre le muestra. Entonces, en lugar de, ay, Dios mío, ayúdame, porque ahora sí no sé qué hacer, te das cuenta, eso es una expresión totalmente humana, es, Padre, ¿qué vas a hacer aquí? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres decir? Y él empieza a fluir su pensamiento. Ah, qué diferente cuando es el pensamiento de Dios operando en tu corazón. Qué diferente cuando es el sentimiento de Dios operando en tu corazón. Gracias, Joe. Qué diferente cuando tú entiendes que el que va a hacer la obra contigo es Dios. Y aprendes a respetar que ese es el lugar que a él le corresponde. Y entiendes que no hacer eso es usurpar el lugar de tu padre, en lugar de respetarlo. Las implicaciones son enormes. Las consecuencias, por supuesto que también. Pero qué hermoso es entender esto. Es sencillo. Me niego a todo el proceso humano de pensamiento, sentimiento, decisiones para escuchar en mi espíritu al Espíritu de Dios que me va a decir que soy hijo y yo voy a empezar a ser guiado a lo que el Padre quiere hacer en esta situación y en la que sigue y en la que sigue y en la que sigue. Y al vivir eso, voy a participar de las obras de Dios. Quiero decir esto finalmente para escucharles a ustedes. Pero mira, cuando participas de las obras de Dios, eres bendecido. Dios nunca te exprime. Esa no es para nada la figura que Jesús pinta. Aún en el Salmo 23 dice, mi copa está rebosando, no está exprimida como limón de fonda. Eso no es Dios.
Él te hace abundar hasta que se te sale y derrama y corre como ríos de agua viva su presencia desde ti. Esa es su intención, esa es su promesa, eso es su sueño, ese es su anhelo. Verte rebosando su vida. Pero eso no puede suceder si no aprendo a negarme a mí mismo, como hoy el Espíritu Santo nos trae a entenderlo en esa sencilla acción. Es decirle no a mi cabeza y abrir mi corazón para escuchar. Echa mano de esto, compruébalo. Y vas a maravillarte de la presencia de Dios en tu corazón y de su anhelo por comprobarte que Él quiere que vivas su vida y que en todas las cosas Él ya preparó lo que Él va a hacer. Por eso es que nuestra acción debe ser: Padre, ¿qué vas a hacer? ¿Qué quieres decir? Y vas a encontrarte viviendo las obras de Dios. Queremos escuchar qué está diciéndoles nuestro Padre, qué testimonios hay en sus vidas. Estelita, adelante, te escuchamos. Es que esta plática que nos envía el Espíritu Santo es como siempre una maravilla. Se me quedó muy grabado esta cuestión de que soy hechura suya, creada en Cristo Jesús, para obras que mi papá ha preparado de antemano, para que yo ande en ellas. No para que yo las haga, amén, para que yo ande en ellas. Entonces, y de esta manera, como nos explica, como nos dice el Espíritu Santo, de que hay que renunciar, efectivamente tengo que renunciar a todos esos pensamientos que vienen, cuando se trata de hacer algo, de hacer frente a algo. Y en realidad, lo que nos está mostrando el Espíritu Santo es que en realidad yo lo que tengo que hacer es decirle a mi papá, ¿qué quieres que yo haga? Y al decirle eso, mi papá me va a dar lo que es necesario, me va a dar la capacidad de escuchar a la persona, pero conectar a mi papá, en uno con él, desapareciendo de una cierta manera. Y como esto es algo que es de todos los días, de cada situación que se nos presenta, pues en ese momento, si yo lo hago en él, en uno con él, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, que es mi Señor, mi Salvador, mi guía, mi modelo. En eso toda la situación resulta más fácil, porque no estoy pensando cómo le voy a hacer, qué le voy a decir, la persona tiene la razón o no tiene la razón. Voy a escuchar en uno con mi Padre. Entonces verdaderamente es una plática, como siempre, cristalina totalmente, y que yo en el nombre de Cristo declaro que voy a seguir esa indicación, que voy a seguir ese consejo, esa guía.
y Dios dirá. Ya veré. Pero es en realidad sencillo, es en realidad, es maravilloso. Tratar no tratar de hacerlo en él, guiando a él. Y creo que de esa manera, pues, podemos recibir muchas sorpresas, darnos cuenta de cómo las cosas cambian, las situaciones cambian, las personas cambian, porque nosotros estamos cambiando en movimiento. Y es lo último que quiero decir, es que en realidad la vida en Cristo, la vida del cristiano, es realmente apasionante. Apasionante si entendemos lo que hay que hacer, lo que hay que no hacer. Y gracias a papá. Gracias. Gracias, Estelita, por compartirnos la revelación que estás recibiendo y la fe que estás recibiendo para vivir esto. Es maravilloso cómo trabaja el trabajo de Dios, entendernos como los beneficiarios del trabajo de Dios. Porque fuera de lo que Él hace aquí adentro, no hay capacidad, no hay de dónde sacar fe, ¿me entiendes? O nada de eso, ni siquiera claridad de comprensión. Pero por eso nuestro aprendizaje es aprender a abrir el corazón, aprender a escuchar, aprender a recibir. Y Él hace el trabajo entonces de darte entendimiento. Lo dice claramente en Efesios 1, es alumbra los ojos de tu entendimiento para que sepas a qué te ha llamado, qué ha provisto para que vivas su llamamiento y con qué poder se va a cumplir eso. Son las tres cosas que el Espíritu Santo en su trabajo de revelación hace. Es, a ver, ¿a qué soy llamado? Pues a ser uno con Dios, a que Él haga lo que Él hace, que Él sea lo que Él es en mí, se manifieste. ¿Con qué cuento? Con mi herencia. ¿Cuál es mi herencia? Dios es mi herencia. Él en mí. Sí. Y tercero, ¿qué poder? Es que porque ese es un problema humano, es que, híjole, es que está difícil. No, ahora sí me la pusieron difícil. No, es que no sé si la pueda yo hacer. Eso se va a eliminar, te das cuenta cuando entiendes que tú no vas a hacer nada. Tú vas a permitirle a Dios hacer. ¿Y cuánto poder tiene Él? Pues Él es poder. Él es, por eso es todopoderoso. Entonces, es tiempo de que la familia de Dios entremos ya a lo que nos corresponde vivir en esta tierra. Y veamos a Dios hacer sus obras y va a ser algo asombroso. Sí. ¿Quién sigue? Adelante, Leti. Ya te escuchamos. Ya. Buenos días a todos. Pues bueno, lo que se compartió hoy fue algo muy grato para mí, como que me dio gozo en mi espíritu, porque es como cuando, no sé, como cuando vas a la escuela y aprendes algo nuevo, que le encuentras una aplicación práctica, inmediata, y que además de ser una enseñanza, es una promesa de cambiar tu vida, ¿no? De empezar a vivir aquello que anhelas, pero que lo ves inalcanzable, pues, y te vas dando cuenta que es sencillo, o sea, no es, ay, como no sé, y es inefable ahorita para mí lo expresar. Pero bueno, yo me quedo con dos cosas muy, muy, muy interesantes en mi vida. Una, cuando hablaste de respeto. Yo no tuve la oportunidad de tener un padre terrenal, bueno, sí, la semilla, ¿verdad? Pero no lo conocí, no conviví con él. Entonces esa relación con el padre a mí me cuesta entender cómo se da. Pero sí entiendo que debe de haber un respeto, ¿no? Y que ese respeto no es negociable, pues.
No es de a cómo si tengo ganas o no tengo ganas, es respeto. Para mí es una palabra muy, muy profunda. Y cuando dices que yo respeto a mi padre, cuando me niego a mí misma, eso me impactó. Porque el hecho nada más de imaginarme cómo pudiera yo estar, o cómo he estado haciendo las cosas, como estar diciendo, no, tú ahorita no opines, esto lo resuelvo yo. O no, ya te tardaste en decirme qué hacer, no, déjame, me voy por mi lado. Es una falta de respeto muy grande. Entonces eso a mí me impactó, el respeto hacia mi padre. Y la otra que no es en situaciones específicas, o sea, o en situaciones que uno considere graves o apremiantes, sino es en todo mi día, desde el despertar hasta el cerrar el ojo. Es constante, constante. Entonces, tener esa provisión y no vivirla, se me hace necedad humana. Se me hace como que estoy viviendo. ¿En qué estoy viviendo? Pues, si tengo la provisión y no la tomo, es necedad, pues. Pero bueno, me quedo con esas dos cosas y mi espíritu está gozoso porque fue algo bonito para mí el aprenderlo hoy. Gracias. Gracias, Leti. Qué importante. Vemos allí el trabajo del Espíritu Santo trayendo claridad, trayendo aplicación inmediata, práctica en tu ser y creando estos cambios radicales, ¿no? De entenderte en una relación constante con tu papá y cómo vivirla en el respeto a su persona. Y entonces ya no es la idea de aquí estoy yo, aquí está Dios y Él me está viendo, ¿no? Sino soy llamado a vivir en uno con Él, a darle su lugar. Y por eso Pablo, que vivió este mismo proceso con el Espíritu Santo, llega a poder testificar, ya no vivo yo, Cristo ahora vive en mí. Bueno, para vivir eso tuvo que aprender este proceso de negarte a ti mismo para abrirte a Dios y que Él sea, que Él haga. Y esa es nuestra gloria. Nuestra gloria es que Dios se manifieste. ¿Sí? Cuando tú vives lo que Dios es, cuando le permites a Él poner sus palabras en tu corazón y de esa abundancia habla tu boca. Esa es la gloria de Dios manifestándose, etcétera. Entonces, y entender, como tú bien, el Espíritu Santo te lo ha hecho entender, esto es sencillo, porque está en nuestra capacidad el negarnos a nosotros mismos y escuchar a Dios y recibir y ser guiados. Eso ya está instalado en el corazón de cada hijo y cada hija de Dios. Y me encanta a dónde el Espíritu Santo te lleva, a ver como necedad humana el no vivir la provisión que tienes como hija, ¿no? Maravilloso. ¿Quién sigue? Juan Pablo, adelante. Sí, esta palabra que el Espíritu Santo trajo hoy es la que estábamos recibiendo precisamente con Samuel hoy en la mañana antes de la charla de Juan, ¿no? De que las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida, ¿no? Y precisamente estábamos pues siendo enseñados por Dios porque uno está participando, ¿no? En esto, en la vida de Samuel. Pero realmente los enseñados somos nosotros, ¿no? Entonces él estaba desesperado porque él quería jugar con la tableta, ¿no? Y me está diciendo, papá, ¿a qué hora voy a jugar con la tableta? Le digo, mira, no te voy a decir, le digo, porque necesito aprender a escuchar a Dios, le digo, porque en escuchar a Dios está la vida, le digo, porque y así nos estaba hablando el Espíritu Santo, ¿no? Escuchamos las palabras de Dios para que podamos vivir y le damos el ejemplo que precisamente que el Espíritu Santo te daba de respirar, ¿no? Y fue como el Espíritu Santo nos dio a explicarle a Samuel, ¿no? Ay, mira, te voy a cerrar la nariz, deja de respirar. Y dijo, no, ¿qué pasa? No, pues me quedo sin aire. Y pues lo mismo pasa, digo, en nuestro espíritu. Para que podamos recibir la vida, pues tenemos que aprender la disciplina de escuchar a Dios para poder tener vida. Le digo, yo estoy aprendiendo contigo, tu mamá, le digo, está aprendiendo también, digo, y que
Digo, dame oportunidades de saber cuándo va a ser la hora adecuada para que tú lo hagas. Estoy acostumbrado a decirte, sí, toma, y ya, o sea, ¿por qué? Para librarme de ti y todo eso, ¿no? A lo mejor, pero digo, estamos aprendiendo, digo, y quiero que tú aprendas con esto, con nosotros, ¿no? Y otra parte que también he estado aprendiendo de esto, de lo que es participar, de lo que Dios hace, es que muchas veces, en lo personal soy guiado, ¿no? A vivir con Dios ciertas cosas y a manifestar con Él, o sea, ciertas cosas a ciertas personas, pero, a veces en mí, bueno, todavía como que hay una expectativa de las personas, ¿no? De la respuesta de las personas, ¿no? Entonces, en el caso también de mi hijo, ¿no? Entonces, yo espero que él reaccione a la vivencia que estoy teniendo con Dios hacia él, ¿no? Pero pues, como decía, no somos respetados y ese respeto a veces, no todavía estoy en eso, ¿no? De aprender a permanecer en ello, porque lo que yo espero es una reacción positiva, no siempre. Y no siempre la gente, no, o sea, no está obligada, ¿no? A recibir adecuadamente lo que Dios opera hacia ellos, ¿no? Pero a uno le es permitido vivir esto para que uno sea limpiado de esa expectativa que es humana, ¿no? Y aprenda uno a vivir, en este caso yo aprendo a vivir lo que sigue guiado por Dios, ¿no? En base a esa respuesta que las personas dan a esto, ¿no? Que tú estás viviendo, que uno está viviendo, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo para compartirles. No sé si tú quieres compartir algo. ¿No? Bueno, eso es todo. Gracias, Juan Pablo. Qué maravilloso. Cuando lo que el Espíritu Santo nos está enseñando lo llevamos a la vida diaria, a lo más sencillo, pero que en realidad es lo más importante, porque estamos en esta etapa de ser traídos a la vivencia real de nuestra nueva persona. Sí, entender esta nueva persona que soy, esto es cómo funciona mi vida ahora, esto es quién soy ahora. Y ahí hay mucho de este proceso de negarte a ti mismo, y me encanta lo que nos llevaste a ver, ¿no? Ok, me niego a mí mismo, escucho a Dios, Él me guía, yo entrego las palabras que Él me da y luego la reacción de las personas no es buena. Entonces me engancho con la reacción de las personas y ya no oigo a Dios. Ya no me negué a mí mismo allí, te das cuenta, ya entré yo en acción. No, pero vamos a suponer que tu hijo no reaccionara bien a lo que le dices y entonces te molestas con él, ¿no? Y le dijeras, estoy nada más hablando como ejemplo, ¿no? Oye, espérame, soy tu padre y vas a hacer lo que yo te digo. Entonces Sí, ya pero no fue. en realidad es lo que pasa a veces, o sea, que no molesta. Entonces ya dejamos, ya no me negué a mí mismo ahí otra vez, ya no seguí escuchando, ya no seguí viviendo mi proceso, lo interrumpí, me brinqué la barda, ya no respeté a mi padre en mí y le doy lugar a la naturaleza humana, que en este caso el niño todavía no sabe vivir la divina, pero Dios quiere que la aprenda a vivir a su temprana edad. De ellos es el reino de los cielos. Y no habla solo de la edad cronológica o terrenal, sino habla de los niños en Cristo también, que somos. Sí, entonces tenemos todos que vernos en este proceso. Y a mí me maravilla, me asombra la manera en que nuestro Padre ha decidido hacernos hijos. Esto es, cuando dice somos hechura suya, estamos hablando de este proceso. Si ser hechos hijos es ser habilitados en la vida de hijos divinos, que es idéntica a la vida de Jesús. ¿Alguien más quiere compartir lo que está recibiendo o viviendo con Dios? Bueno,
vamos a llevarnos lo que hemos recibido. Vamos a cada uno a entender. ¿Sabes qué es lo maravilloso de esto? Que nadie puede interferir. ¿Sí? Nadie puede negarte el que tú le hagas caso a Dios y nadie puede obligarte. El Espíritu Santo te anhela celosamente porque si algo entiende el Espíritu Santo es todo lo que Dios tiene preparado para ti. En cada asunto, en cada vivencia, cada momento, Él está más que claro en lo que ya está preparado para que vivas. Y obviamente su celo no es un celo corrupto, es un celo divino que sencillamente dice, no desperdicies, no te niegues a vivir lo que tu Padre quiere vivir contigo. Este asunto no es para que te frustres, no es para que te... Nada de eso, es para que vivas la gloria de Dios. Por eso en 2 de Corintios 3:18 dice que nuestra transformación es de gloria en gloria. ¿Cómo entendemos eso? De vivencia divina a vivencia divina. ¿Sí? Cuando vivo lo que Dios es y permito que Él se manifieste en mi corazón y desde mi corazón hacia afuera, en mis palabras, en mi actitud, en lo que estoy viviendo con Él. Cuando rebosas de gozo, no lo puedes esconder. ¿Sí? Entonces eso es lo que Él quiere hacer de cada hijo y de cada hija. Es una fuente que salte para vida eterna. Y de eso se tratan tus circunstancias. Y es momento de fe. Le tomo la palabra a mi Padre y le entrego todo lo que soy. Dejo ya de reservarme espacios y no, pero hasta que no se arregle esto no voy a estar bien. Tú ya eres una nueva persona si has nacido de Dios. Y el marco en el cual te encuentras de las cosas en tu propio cuerpo, en tu situación económica, en tu situación social, etcétera, etcétera, no son un problema para que el Padre se manifieste contigo. Por eso es que Jesús dijo sobre el ciego de nacimiento, este no es un asunto de pecado y de consecuencias de pecado. Este asunto es para que las obras de Dios se manifiesten. Qué hermosa mentalidad. Sí. Qué hermosa mentalidad la de Jesús. Y que Él estaba allí como hijo para que el Padre hiciera sus obras. Padre, gracias por hablarnos tu verdad y por invitarnos a vivir tu vida. Cada día aclaras más en nuestros corazones, así como la luz de la aurora se va perfeccionando hasta que el día es completo. Así tu verdad se va aclarando en nosotros. Y nos invitas hoy a aprender a negarnos, a participar ya de la naturaleza humana, para abrirnos a ti, para que tú seas, para que tú hables, para que tú vivas tu vida en cada uno de nosotros y nosotros participemos en tus obras, sencillamente andando en ellas. Gracias por todo lo que esto detona en nuestros corazones y por todo lo que estarás haciendo para convencernos, para establecernos en esta vivencia eterna. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Un abrazo a todos, hermanos. Les amamos. Déjense amar por Dios. Bendiciones.